Al entrar a la oficina para limpiar, la limpiadora se quedó paralizada al ver su foto de infancia en un marco negro en la pared de la oficina del millonario. Lo que dijo lo dejó sin palabras. La lluvia golpeaba los cristales del imponente edificio de Empresas Salvatierra, como pequeños puños desesperados tratando de entrar. Eran casi las 11 de la noche, y las oficinas del piso 42 brillaban con esa luz fría de los tubos fluorescentes que nunca descansan. Lucía Cordero empujó su carrito de limpieza por el pasillo alfombrado, sus tenis gastados haciendo apenas un susurro contra el suelo impecable. «Órale, qué noche más fea», murmuró para sí misma, observando las gotas que se deslizaban por las ventanas panorámicas. «Ni modo, al menos aquí está calientito». A los 26 años, Lucía había aprendido a encontrar pequeñas bendiciones en los lugares más inesperados. Llevaba ya 8 meses trabajando como parte del equipo de limpieza nocturno, y aunque el trabajo era pesado, le gustaba la tranquilidad de las oficinas vacías. Era como si todo ese mundo de ejecutivos y juntas importantes se desvaneciera, dejándola sola con sus pensamientos y esa extraña sensación de pertenencia que nunca había sentido en ningún otro lugar. Se detuvo frente al ventanal que daba hacia el centro de Guadalajara. Las luces de la ciudad se extendían como un mar de estrellas terrestres, y por un momento se permitió imaginar cómo sería vivir allá abajo, en una de esas casas iluminadas, rodeada de una familia que la esperara cada noche. «Ay, Lucía, ya no seas tan soñadora», se regañó, sacudiendo la cabeza. «Mejor ponte a trabajar». Desde que tenía memoria, había vivido con esa sensación de estar buscando algo que no sabía qué era. Los trabajadores sociales le habían explicado 1000 veces la historia. La habían encontrado cuando tenía 5 años, con heridas que sugerían algún tipo de accidente, pero sin ningún familiar que la reclamara. El nombre Cordero había sido bordado en su ropita, y así había quedado registrada oficialmente. Lo único que realmente era suyo de esa vida anterior eran 2 cosas: una fotografía tan desgastada que apenas se distinguían los rostros, y un pequeño colar de plata con una estrella que nunca se quitaba. Los cuidadores del orfanato le habían dicho que lo llevaba puesto cuando la encontraron, mientras limpiaba los escritorios de los ejecutivos. Siempre se preguntaba cómo sería tener una foto familiar nítida, con caras que pudiera reconocer claramente. A veces, cuando nadie la veía, sacaba su fotografía arrugada y trataba de imaginar las voces de esas siluetas borrosas, 32 pisos más arriba. Emiliano Salvatierra terminaba de revisar los últimos contratos del día. A los 47 años, era un hombre que había convertido el dolor en disciplina férrea. Su oficina, decorada con maderas finas y cuero italiano, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente deseaba: poder regresar el tiempo 21 años atrás. Se levantó de su escritorio de caoba y caminó hacia una pared que parecía común y corriente, pero que guardaba el secreto más doloroso de su vida. Presionó un panel oculto, y una sección se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño santuario iluminado por luces suaves y doradas. «Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi princesita», susurró, como hacía cada noche antes de irse a casa. En el centro del santuario había una fotografía ampliada de una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa radiante, abrazando a una niña de 5 años con los mismos ojos verdes y una sonrisa traviesa. Sofía y Lucía Salvatierra, su mundo entero, convertido en cenizas una noche de diciembre de hace 21 años. Al lado de la foto familiar, había una vitrina pequeña con objetos rescatados del incendio, un anillo de compromiso ligeramente derretido, una pulsera de bebé plateada, y en el centro, un collar idéntico al que llevaba su hija esa última noche. Lo había mandado hacer especialmente para ella, con una estrella de plata que brillaba como sus ojitos cuando se reía. «Si pudiera cambiar todo, mijas, si hubiera estado ahí esa noche». Su voz se quebró ligeramente. «Los bomberos dijeron que fue muy rápido, que no sufrieron, pero yo debería haber estado ahí para protegerlas». Emiliano había construido su imperio empresarial sobre las cenizas de su dolor. Cada contrato firmado, cada decisión tomada, cada día que se levantaba a las 5 de la mañana, era su forma de honrar la memoria de su familia. Pero por las noches, en la soledad de su oficina, se permitía ser únicamente el esposo y padre que había perdido todo. Cerró cuidadosamente el santuario y se dirigió hacia la salida.
Era hora de irse a esa casa demasiado grande y demasiado silenciosa que había comprado después de la tragedia, porque no soportaba seguir viviendo en el lugar donde había sido feliz. 3 pisos más abajo, Rebecca Luján organizaba los últimos documentos en su escritorio de secretaria ejecutiva. A los 35 años, había perfeccionado el arte de ser indispensable para Emiliano Salvatierra. 8 años trabajando a su lado le habían enseñado cada uno de sus gestos, cada cambio en su estado de ánimo, cada secreto de su rutina diaria. Mañana va a ser un día importante, se dijo, aplicándose una nueva capa de labial en el espejo de su escritorio. Ya es hora de que don Emiliano entienda que necesita algo más que recuerdos en su vida. Rebecca había comenzado como una secretaria eficiente, pero con los años había logrado convertirse en su confidente más cercana. Conocía la historia de la tragedia familiar mejor que nadie, y había aprendido a posicionarse como la única persona que realmente entendía su dolor. En los últimos 3 años, su relación había evolucionado hacia algo más íntimo, aunque Emiliano nunca había formalizado nada oficialmente. Esto no le importaba a Rebecca. Ella había comenzado a presentarse socialmente como la futura señora Salvatierra en eventos empresariales, y ya había empezado a hacer planes para la vida que estaba segura de que construirían juntos. Solo era cuestión de tiempo y de la estrategia correcta. Los hombres como don Emiliano necesitan que alguien tome las decisiones por ellos, murmuró, guardando sus cosas en el bolso de diseñador. Y yo soy perfecta para eso. En el piso 42, Lucía estaba terminando de limpiar la última oficina, cuando las luces comenzaron a parpadear de manera extraña. De pronto, toda la planta se sumió en la oscuridad. ¿Ahora qué pasó?, exclamó, sintiendo su corazón acelerarse. Los sistemas de emergencia se activaron después de unos segundos, pero solo algunas luces rojas iluminaban débilmente los pasillos. Lucía sacó su celular para usar la linterna y se dirigió hacia el cuarto de mantenimiento que estaba al final del pasillo. Según las instrucciones que le habían dado el primer día, cuando hubiera problemas eléctricos tenía que revisar los interruptores principales. Pero al llegar al cuarto de mantenimiento, descubrió que estaba cerrado con llave y que necesitaba una clave de acceso que no tenía. Su supervisor, don Ricardo, le había mencionado una vez que en casos extremos podía usar el teléfono del despacho principal del piso para comunicarse con mantenimiento. El despacho del piso 75, recordó. Pero ese es el que está prohibido limpiar. Ni modo. Es una emergencia. Lucía nunca había subido al piso ejecutivo. Le habían dejado muy claro desde el primer día que el despacho del señor Salvatierra era territorio prohibido para el personal de limpieza. Solo Rebecca y una empresa especial de limpieza tenían acceso ahí. Tomó el elevador hasta el piso 75, sintiendo una extraña mezcla de nervios y curiosidad. ¿Cómo sería la oficina del hombre más poderoso del edificio? Las puertas del elevador se abrieron a un pasillo elegante con alfombras gruesas y cuadros que parecían muy caros. Al final del corredor había una puerta de madera maciza con una placa dorada. Emiliano Salvatierra, presidente ejecutivo. Lucía tocó suavemente antes de probar el picaporte. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. «Buenas noches. ¿Hay alguien?», llamó. «Soy del personal de limpieza. Tenemos una emergencia eléctrica». No hubo respuesta. Entró cuidadosamente, iluminando con su celular lo que parecía una oficina salida de una revista de decoración. Todo era elegante y costoso, pero algo le llamó la atención inmediatamente. Había una pared que parecía ligeramente diferente al resto, como si hubiera una sección que no encajaba perfectamente. Se acercó para observar mejor y accidentalmente rozó lo que parecía un interruptor oculto. De pronto, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño espacio iluminado. Lucía se quedó paralizada. Su linterna del celular iluminaba lo que parecía un altar doméstico, pero no fue eso lo que le cortó la respiración. En el centro de ese santuario secreto había una fotografía ampliada de una niña de 5 años, una niña que era exactamente idéntica a ella misma. Lucía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La fotografía ampliada la miraba desde el santuario como un espejo del tiempo, mostrando exactamente los mismos ojos verdes, la misma sonrisa traviesa, hasta la misma cobiña en el mentón que ella veía cada mañana en el espejo. «No puede ser, no puede ser», susurró, con las piernas temblándole tanto que tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta secreta
Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo la fotografía arrugada que había guardado durante 21 años. La acercó a la imagen ampliada y el parecido era imposible de negar. Era la misma niña, pero en su foto personal aparecía junto a dos figuras borrosas que ahora, comparándolas con la imagen nítida del santuario, comenzaban a tomar forma familiar. «Santa Virgen de Guadalupe, esta soy yo», murmuró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién?» Su mirada se dirigió hacia la vitrina que estaba al lado de la fotografía. Dentro había varios objetos, pero uno en particular la hizo tambalear. Un collar de plata con una pequeña estrella, exactamente igual al que llevaba puesto. Con dedos temblorosos, se tocó su propio collar por encima de la blusa del uniforme. El metal se sentía extrañamente cálido contra su piel, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. «Ay, Dios mío, ¿qué significa esto?», se preguntó, tratando de procesar lo imposible. Lucía se acercó más al santuario, estudiando cada detalle. Había una placa pequeña en la base de la fotografía que decía: «Sofía y Lucía Salvatierra, siempre en nuestros corazones. Diciembre 2003. El apellido la golpeó como un rayo. Salvatierra, el mismo nombre del dueño del edificio, del hombre cuya oficina había invadido accidentalmente. Salvatierra, yo soy, yo era». Las palabras se le atoraron en la garganta. De pronto, el sonido del elevador llegando al piso la hizo brincar del susto. Pasos firmes se acercaban por el pasillo alfombrado. Lucía entró en pánico, sin saber si esconderse o salir corriendo, pero sus piernas no le respondían. Estaba como hipnotizada por la fotografía que cambiaba todo lo que había creído sobre su vida. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz masculina desde el pasillo. «Las luces del edificio están funcionando raro, y vi que había alguien en mi oficina». Emiliano Salvatierra apareció en la puerta de su despacho con el ceño fruncido y cara de pocos amigos. Había regresado porque el sistema de seguridad de su celular le había avisado que alguien había activado el panel secreto de su santuario. Eso era imposible, a menos que... Se detuvo en seco cuando vio a la joven del uniforme de limpieza, parada frente a su santuario abierto, iluminada por las luces doradas del altar. Por un momento, pensó que estaba teniendo alucinaciones. «¿Pero qué carambas?», murmuró. Sintiendo que el corazón se le paraba, la mujer se volteó lentamente hacia él, y Emiliano sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esos ojos verdes, exactamente iguales a los de Sofía, la forma de la cara, la manera nerviosa de pasarse la mano por el cabello cuando estaba asustada. Todo era demasiado familiar. «Disculpe, señor», dijo Lucía con voz quebrada. «Yo no quería... Hubo una emergencia eléctrica y necesitaba usar su teléfono. Y entonces esta pared se abrió sola y yo vi... No pudo terminar la frase. Señaló la fotografía con mano temblorosa y luego se señaló a sí misma. Emiliano se acercó lentamente, como si estuviera en trance. A cada paso que daba, más detalles familiares se hacían evidentes. La coviña del mentón que Lucía había heredado de su madre, la manera de fruncir ligeramente el ceño cuando estaba confundida, el gesto inconsciente de tocarse el collar cuando estaba nerviosa. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz ronca, sin apartar la mirada de su cara. «Lucía Cordero», respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero señor, esa fotografía, esa niña soy yo. No sé cómo es posible, pero soy yo». Al escuchar el nombre Lucía, Emiliano sintió que las rodillas se le aflojaban. Se agarró del marco de la puerta para mantenerse en pie. «¿Cordero?», preguntó. «¿Ese es tu apellido real?». «No lo sé», admitió ella. «Me lo pusieron en el orfanato cuando tenía 5 años. Dijeron que estaba bordado en mi ropa cuando me encontraron. Pero yo no recuerdo nada de antes de esa edad». Emiliano la estudió con más atención, ahora que la tenía cerca. Las similitudes eran abrumadoras. No solo se parecía físicamente a su hija, sino que tenía exactamente la misma edad que tendría Lucía si hubiera sobrevivido al incendio. «¿Qué edad tienes?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. 26 años. «Cumplo 27 en abril. Abril 15», susurró Emiliano, y vio cómo los ojos de Lucía se abrían como platos. «¿Cómo sabe usted?»,
Comenzó a preguntar, pero se detuvo cuando vio que él sacaba una cartera de su saco. Emiliano extrajo una fotografía más pequeña, pero mucho más clara que la que tenía Lucía. Era la misma imagen familiar, pero aquí se podían distinguir perfectamente los rostros. Una mujer hermosa abrazando a una niña idéntica a Lucía, y al lado, un hombre más joven que era claramente él mismo. «Esta foto se tomó una semana antes del incendio», dijo con voz quebrada. «Mi esposa Sofía, mi hija Lucía, y yo». Lucía tomó la fotografía con manos temblorosas y la comparó con la suya propia. Eran exactamente la misma imagen, solo que la de él estaba perfectamente conservada. «No entiendo», murmuró. «Los bomberos me dijeron que habían muerto las dos, que no hubo sobrevivientes». «Yo tampoco entiendo», dijo Lucía, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «A mí me dijeron en el orfanato que me habían encontrado herida, pero que nadie me reclamó, que posiblemente mis padres habían muerto en el mismo accidente que me lastimó». Emiliano se acercó más, estudiando cada detalle de su cara como si estuviera memorizando un milagro. «¿Tienes alguna cicatriz? ¿Algo del accidente?» Lucía se levantó el flequillo, mostrando una pequeña marca en la frente que normalmente mantenía oculta. Los doctores del orfanato dijeron que era de cuando me encontraron. Emiliano se acercó tanto que podía ver las pequeñas motitas doradas en sus ojos verdes, exactamente iguales a las de Sofía. «Mi hija tenía una marca de nacimiento aquí», dijo, señalando un punto en el cuello de Lucía, justo debajo de la oreja izquierda. Sin pensar, Lucía se apartó el cabello, y ahí estaba, una pequeña marca en forma de luna creciente, del tamaño de una moneda de 10 centavos. «Dios santo», murmuró Emiliano, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por su cara. «Eres tú, después de 21 años. Eres realmente tú, papá», susurró Lucía, y esa palabra sencilla contenía 21 años de búsqueda sin saberlo. Emiliano no pudo contenerse más. Abrió los brazos y Lucía se lanzó hacia él, abrazándolo con una desesperación que hablaba de décadas de soledad. Padre e hija se quedaron así, llorando y temblando, mientras el santuario los iluminaba con su luz dorada. «Mi niña, mi princesita», repetía Emiliano entre sollozos. «Te busqué por todas partes, te lloré todas las noches. ¿Cómo es posible que estuvieras aquí todo este tiempo?» «No sé, papá, no sé nada. Solo sé que siempre sentí que me faltaba algo, como si estuviera buscando una parte de mí que no sabía que había perdido». Se separaron para mirarse a los ojos, como si quisieran asegurarse de que no era un sueño. «Tenemos que descubrir qué pasó esa noche», dijo Emiliano. «¿Cómo fue que los bomberos se equivocaron? ¿Cómo fue que no supieron que habías sobrevivido?» Lucía asintió, limpiándose las lágrimas pero sin soltar la mano de su padre. «¿Y mi mamá? Sofía, ella...» Emiliano negó tristemente con la cabeza. «Ella no pudo salir, mi amor. El fuego fue muy rápido en su habitación». Lucía sintió una punzada de dolor por la madre que nunca conoció, pero al mismo tiempo una gratitud inmensa por haber encontrado a su padre. 3 pisos más abajo, Rebeca terminaba de arreglar algunos documentos cuando notó que las luces del piso 75 seguían encendidas. Eso era extraño. Don Emiliano siempre se iba a las 11 en punto, y ya eran casi las 12. Decidió subir a revisar, preocupada de que hubiera algún problema con la alarma o con el sistema eléctrico. Al día siguiente, Emiliano canceló todas sus juntas. Por primera vez en 21 años, algo era más importante que el trabajo. Había pasado la noche entera despierto, alternando entre la euforia de haber encontrado a su hija y la angustia de entender cómo había sido posible semejante error. «Buenos días, mi amor», le dijo a Lucía cuando la recogió en el pequeño departamento que rentaba cerca del centro. «¿Cómo dormiste?» «No dormí nada», admitió ella, subiéndose al Mercedes de su padre. «Estuve toda la noche viendo la fotografía que me diste, tratando de recordar algo. Lo que sea». Lucía llevaba puesta su mejor ropa, unos jeans limpios y una blusa blanca que había comprado en rebaja hacía meses. Se sentía fuera de lugar en el carro lujoso, pero la presencia de Emiliano la tranquilizaba de una manera que no había experimentado jamás. «Vamos a empezar por el Hospital Civil», dijo Emiliano manejando por las calles de Guadalajara. «Ahí fue donde te llevaron después del incendio. Según los registros que encontré anoche, durante el trayecto,
Emiliano le contó detalles de su vida anterior que ella no recordaba. Cómo le encantaban los cuentos de princesas, cómo siempre pedía que le hiciera trenzas como las de Rapunzel, cómo tenía una risa tan contagiosa que hacía reír a toda la familia. Tu mamá siempre decía que ibas a ser artista, le contó. Te la pasabas dibujando y cantando. Tenías una voz preciosa, igualita a la de ella. A veces canto cuando estoy limpiando, dijo Lucía tímidamente. La gente del orfanato siempre me decía que tenía buena voz, pero nunca supe de dónde venía eso. En el hospital, los recibió la doctora Martínez, una mujer de 60 años que había trabajado ahí durante décadas. Señor Salvatierra, por supuesto que me acuerdo de aquella terrible noche, dijo, revisando expedientes antiguos. Fue una de las tragedias más grandes que vivimos aquí. Llegaron muchas víctimas de varios incendios esa semana de diciembre. ¿Varios incendios?, preguntó Emiliano, frunciendo el ceño. Así es. Hubo 3 incendios grandes en diferentes colonias esa semana. El sistema estaba saturado y, lamentablemente, algunos registros se confundieron. La doctora los llevó al archivo del sótano, donde guardaban los expedientes más antiguos. Aquí está, dijo, sacando una carpeta amarillenta. Paciente femenina, aproximadamente 5 años. Ingresó la madrugada del 17 de diciembre de 2003. Quemaduras de 2º grado en brazos y piernas. Golpe en la cabeza. Estado de inconsciencia. Lucía sintió un escalofrío al escuchar los detalles médicos de su propia tragedia. ¿Y qué pasó con el cuerpo que identificaron como mi hija?, preguntó Emiliano. La doctora suspiró profundamente. Esa noche fue caótica. Señor Salvatierra, llegaron varios cuerpos carbonizados del mismo incendio. Uno de ellos llevaba ropita y un collar similar al que describió esta niña cuando despertó días después. Los forenses de esa época, bueno, no teníamos los recursos que tenemos ahora. O sea que se equivocaron, dijo Lucía, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Me temo que sí. Y para cuando esta niña despertó, ya había sido trasladada al área de servicios sociales. Ella no recordaba su nombre completo, solo decía Lucía, y que le dolía mucho la cabeza. Como nadie la reclamó y no teníamos más datos, la dieron por huérfana, terminó Emiliano, apretando los puños. Exactamente, lo siento muchísimo. En esa época, nuestros protocolos no eran tan estrictos. Ahora, algo así sería imposible, al salir del hospital. Padre e hija se sentaron en una banca del parque cercano. Emiliano parecía abrumado por la información. 21 años, mija, dijo, pasándose las manos por la cara. 21 años que pudimos haber estado juntos. No piense en eso, papá, dijo Lucía, tomándole la mano. Lo importante es que ya nos encontramos, pero piensa en todo lo que te perdiste. Una casa, una familia, educación, oportunidades. Y piense en todo lo que usted se perdió también, le dijo Lucía. Verme crecer, mis primeros días de escuela, mis graduaciones. Pero mire, aquí estamos. Ya no somos los mismos de antes, pero podemos empezar de nuevo. Emiliano la miró con admiración. Su hija había crecido sin privilegios, trabajando desde muy joven para sobrevivir, pero había desarrollado una sabiduría y una fortaleza que lo impresionaban. Tienes razón, princesa. A partir de ahora, vamos a recuperar el tiempo perdido. Esa tarde, Emiliano llevó a Lucía a conocer la casa donde habían vivido antes de la tragedia. Era una hermosa residencia en una zona exclusiva de Guadalajara, ahora habitada por otra familia. Aquí fue donde pasaste los primeros 5 años de tu vida, le dijo, estacionándose frente a la propiedad. Tu cuarto estaba en el 2º piso, con vista al jardín. Lucía estudió la casa, tratando de que algún recuerdo brotara, pero su mente seguía en blanco. ¿No recuerdas nada?, preguntó Emiliano, un poco desilusionado. Nada específico, admitió ella, pero hay algo, como una sensación, como si hubiera estado aquí antes, pero no puedo explicarlo. Emiliano le mostró fotos en su celular de cómo era la casa por dentro antes del incendio. La sala con el piano de cola donde Sofía tocaba, el comedor donde desayunaban juntos, el estudio donde él trabajaba por las tardes. Tu mamá te enseñaba a tocar piano aquí, dijo, mostrándole una foto de Sofía sentada al piano con una pequeña Lucía a su lado. Siempre decía que tenías dedos de pianista.
Lucía miró sus propias manos, preguntándose qué otras habilidades habría heredado sin saberlo. Mientras manejaban de regreso al centro, Emiliano tomó una decisión importante. «Lucía, quiero que dejes el trabajo de limpieza», dijo. «Vas a venir a trabajar conmigo a la empresa. Necesitas conocer el negocio familiar». «Pero papá, yo no sé nada de empresas. Apenas terminé la preparatoria», protestó ella. «Eso no importa. Vas a aprender. Eres una salvatierra, y es hora de que ocupes tu lugar». Esa noche, Emiliano llevó a Lucía a cenar al restaurante más exclusivo de Guadalajara. Quería presentarla adecuadamente al mundo como su hija, pero también quería que ella se fuera acostumbrando a su nueva realidad. «Papá, esto es muy elegante», susurró Lucía, intimidada por los manteles de lino y la cristalería fina. «No sé cómo comportarme en lugares así. Solo sé tú misma, mi amor. Eres perfecta tal como eres». Durante la cena, Emiliano le habló de sus planes para el futuro, incluirla oficialmente en el testamento, comprarle una casa en una zona segura, inscribirla en cursos de administración empresarial. «Vas a tener todo lo que mereces», le prometió, «todo lo que deberías haber tenido desde siempre». Lucía se sintió abrumada por tanto cambio tan rápido, pero también profundamente agradecida. Por primera vez en su vida, alguien la estaba cuidando de verdad. «¿Y qué va a decir la gente cuando sepa que aparecí de la nada?», preguntó. «Que apareciste de donde tenías que aparecer, que los milagros existen». Mientras tanto, en las oficinas de Empresas Salvatierra, Rebeca trabajaba hasta tarde revisando la agenda de Emiliano para el día siguiente. Le parecía extraño que hubiera cancelado todas sus citas sin explicación. Su teléfono sonó. Era Iván Montalvo, un investigador privado que había usado antes para asuntos delicados de la empresa. «Rebeca, ¿cómo andas? ¿Tienes trabajo para mí?» «Ahorita no, Iván». «¿Por qué preguntas?» «Porque vi a tu jefe esta mañana en el hospital civil con una muchacha. Se veían muy unidos. Pensé que tal vez querrías saber quién es ella». Rebeca sintió que se le helaba la sangre. Emiliano con otra mujer. ¿Una muchacha joven? ¿Cómo era ella?, preguntó, tratando de sonar casual. Jovencita, bonita, vestida sencillito, pelo castaño, ojos verdes. Se parecía mucho a las fotos que has enseñado de la familia que perdió don Emiliano. A Rebeca se le cayó el teléfono de las manos. No era posible, no después de todo lo que había trabajado para construir su futuro con Emiliano. Una semana después del reencuentro, Emiliano convocó a una junta extraordinaria con todos los directivos de Empresas Salvatierra. La sala de juntas del piso 70 estaba llena de ejecutivos curiosos que se preguntaban por qué su jefe había estado tan ausente últimamente. «Buenos días a todos», dijo Emiliano, entrando a la sala con Lucía a su lado. «Los he reunido porque quiero presentarles a alguien muy especial». Rebeca, sentada en su lugar habitual junto a la cabecera de la mesa, sintió que el estómago se le revolvía. Durante toda la semana había estado tratando de averiguar quién era esa muchacha misteriosa, pero Emiliano había estado evitándola con excusas vagas. «Esta es Lucía Salvatierra», anunció Emiliano, poniendo su mano protectoramente en el hombro de su hija. «Mi hija». Un silencio sepulcral llenó la sala. Los directivos se miraron entre sí, confundidos. Todos conocían la tragedia familiar de su jefe, y sabían que su única hija había muerto hacía 21 años. «Sé que esto debe sonar imposible», continuó Emiliano, «pero a veces la vida nos regala milagros que no esperamos. Lucía sobrevivió al incendio de 2003, pero debido a errores en el hospital y la confusión de esa noche, fue registrada como huérfana. Hemos pasado 21 años separados, pero el destino nos volvió a juntar. Lucía, vestida con un traje sencillo pero elegante, que Emiliano le había comprado el día anterior, se sentía terriblemente nerviosa frente a todos esos ejecutivos de traje costoso. «Mucho gusto a todos», dijo con voz suave. «Sé que esto debe ser una sorpresa muy grande, y yo estoy todavía tratando de procesar todo también. ¿Tienen alguna prueba de esto?», preguntó el licenciado Hernández, el director legal, con expresión escéptica. «Estamos esperando los resultados de las pruebas de ADN», respondió Emiliano. «Pero mientras tanto, espero que reciban a Lucía con el respeto que merece como parte de la familia Salvatierra». Rebeca sentía que la sala le daba vueltas. Todo su mundo, todas sus expectativas, se estaban desmoronando frente a sus ojos.
Si esta muchacha realmente era la hija de Emiliano, todos sus planes matrimoniales estaban en grave peligro. «Es un gusto conocerla, señorita Salvatierra», dijo con una sonrisa forzada. «¿Dónde ha estado viviendo todos estos años?» «En diferentes orfanatos, y después trabajando para mantenerme», respondió Lucía honestamente. «Hasta hace una semana trabajaba en el equipo de limpieza nocturno de este mismo edificio». Murmullos de sorpresa recorrieron la mesa. La idea de que la heredera del Imperio Salvatierra hubiera estado limpiando sus oficinas durante meses era casi surrealista. «Bueno, pues ahora las cosas van a ser muy diferentes», declaró Emiliano. «Lucía va a empezar a trabajar aquí oficialmente. Necesita conocer todos los aspectos del negocio familiar». Después de la junta, Emiliano llevó a Lucía a recorrer toda la empresa, los departamentos de contabilidad, recursos humanos, marketing y las diferentes divisiones del negocio. Los empleados la miraban con curiosidad y respeto, aunque algunos susurraban especulaciones entre ellos. «No se preocupe por lo que piense la gente», le dijo Emiliano mientras caminaban por los pasillos. «Al principio va a haber chismes y dudas, pero cuando vean los resultados del ADN, todo se va a aclarar». «¿Y si las pruebas salen mal?», preguntó Lucía, expresando el miedo que la había estado atormentando. «¿Y si nos estamos equivocando?». Emiliano se detuvo y la tomó de las manos. «Mi amor, yo ya no necesito ninguna prueba. Tú eres mi hija. Lo sé aquí». Se tocó el corazón. «Pero las pruebas van a tranquilizar a todos los demás». Esa tarde, Emiliano llevó a Lucía a ver varios departamentos en Zona Rosa, una de las áreas más exclusivas de Guadalajara. «Papá, estos lugares son demasiado caros», protestó ella al ver los precios. «Yo puedo seguir viviendo donde estoy». «Ni hablar», dijo Emiliano firmemente. «Mi hija no va a vivir en un departamento de una sola recámara en el centro. Necesitas un lugar seguro, cómodo, digno de quien eres». Terminaron eligiendo un penthouse hermoso con 2 recámaras, sala amplia y una terraza con vista a la ciudad. Lucía no podía creer que ese lugar fuera a ser suyo. «Es como un sueño», murmuró, caminando por la sala vacía. «Hace una semana estaba limpiando oficinas por las noches. Y ahora estás donde siempre debiste estar», completó Emiliano. Y esto es solo el principio. Los siguientes días fueron un torbellino de cambios. Emiliano contrató a una decoradora para amueblar el departamento de Lucía, le abrió cuentas bancarias y le asignó una tarjeta de crédito corporativa. «Papá, esto es demasiado», decía Lucía cada vez que él le compraba algo nuevo. «No estoy acostumbrada a tanto lujo». «Pues te vas a acostumbrar», respondía él, disfrutando enormemente el poder consentir a su hija después de tantos años perdidos. Una tarde, mientras compraban ropa en las boutiques más exclusivas de la ciudad, Emiliano notó que Lucía se veía abrumada. «¿Qué pasa, mi amor?», le preguntó. «Es que todo esto está pasando muy rápido», admitió ella. «A veces siento que no soy yo, como si fuera una impostora fingiendo ser alguien que no soy». Emiliano se sentó junto a ella en un sillón de la boutique. «Escúchame bien, Lucía. Tú no eres una impostora. Eres mi hija. Eres una salvatierra. Y mereces todo esto y más. El hecho de que hayas crecido sin privilegios no te hace menos valiosa. Al contrario, te ha hecho más fuerte y más sabia de lo que la mayoría de la gente rica jamás será». Esa noche, Emiliano llevó a Lucía a cenar con algunos de sus amigos más cercanos del círculo empresarial de Guadalajara. Quería que comenzara a relacionarse con la gente de su nuevo mundo social. «Lucía, te presento a don Fernando Aguilar y su esposa Carmen», dijo Emiliano en el restaurante. «Fernando y yo hemos sido socios en varios proyectos. Es un gusto conocerla, señorita Salvatierra», dijo don Fernando. «Su padre nos ha contado la historia extraordinaria de su reencuentro. Debe ser muy emocionante recuperar a su familia después de tantos años», añadió doña Carmen. «¿Y qué piensa hacer ahora? ¿Estudiar administración?» «Estoy considerando todas las opciones», respondió Lucía diplomáticamente. «Por ahora quiero aprender todo lo que pueda sobre el negocio de mi papá». Durante la cena, Lucía observó cómo funcionaban las dinámicas sociales de la alta sociedad tapatía. Los códigos no escritos, las conversaciones sobre negocios millonarios, las referencias a clubes exclusivos y viajes a Europa. Era un mundo completamente ajeno al suyo. «Lo estás haciendo muy bien», le susurró Emiliano. «Solo sé natural». Al final de la semana, llegaron los resultados de las pruebas de ADN.
Emiliano los recogió personalmente del laboratorio y los llevó a su oficina para abrirlos junto con Lucía. ¿Estás lista?, preguntó, sosteniendo el sobre sellado. «Lista», respondió ella, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Emiliano abrió el sobre y leyó los resultados. Una sonrisa enorme se extendió por su cara. 99,9% de compatibilidad genética, leyó en voz alta. Confirmado. Relación paternal directa. Lucía se lanzó a sus brazos, llorando de alivio y felicidad. «Ya es oficial». «Mi princesa», dijo Emiliano, abrazándola fuerte. «Eres oficialmente una salvatierra». Esa tarde, Emiliano mandó a hacer copias de los resultados para distribuir entre sus abogados y comenzar los trámites legales para incluir a Lucía oficialmente en su testamento y en la estructura accionaria de la empresa. Mientras tanto, en su oficina, Rebeca interceptó una de las copias de los resultados que un mensajero llevaba al departamento legal. Sus manos temblaron al leer la confirmación científica de lo que más temía. Lucía, Salvatierra, era real. Su futuro con Emiliano estaba oficialmente amenazado por una heredera legítima que había aparecido de la nada. Esa noche, Rebeca llamó a Iván Montalvo. «Necesito verte urgentemente», le dijo. «Tengo un trabajo muy específico para ti». «¿De qué se trata?» «De salvaguardar mi futuro, y posiblemente de demostrar que no todos los milagros son lo que parecen ser», 2 días después de conocer los resultados del ADN. Rebeca se reunió con Iván Montalvo en un café discreto en el centro de Guadalajara. Iván era un hombre de 40 años, ex policía que ahora se dedicaba a investigaciones privadas para clientes que pagaban bien y no hacían muchas preguntas. «Cuéntame qué necesitas, Rebeca», dijo Iván, tomando un sorbo de su café. «Por teléfono sonabas muy alterada». «Es complicado», respondió ella, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Necesito que investigues a una muchacha que dice ser la hija de mi jefe, una tal Lucía Cordero, o Salvatierra, como se hace llamar ahora, la hija que supuestamente murió hace años. Exactamente. Apareció de la nada hace 2 semanas diciendo que es ella. Mi jefe se lo creyó completamente. Hasta hicieron pruebas de ADN». Iván frunció el ceño. «Si las pruebas de ADN confirman la paternidad, entonces no hay mucho que investigar, ¿no crees?». Rebeca se acercó más a la mesa, bajando la voz. «Iván, yo conozco a Emiliano mejor que nadie. He estado a su lado 8 años. He sido su confidente, su apoyo emocional. Teníamos planes juntos, un futuro, y ahora aparece esta muchacha, y todo se fue al carajo. ¿Y qué quieres que haga exactamente? Quiero que encuentres algo que demuestre que ella no es quien dice ser, que es una estafadora que estudió la historia familiar y se aprovechó de la vulnerabilidad de Emiliano». Iván la estudió cuidadosamente. «Rebeca, esas son acusaciones muy serias. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto?». «Completamente segura», respondió ella. «Estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario». «Está bien, pero si voy a hacer esto, necesito que entiendas que puede ser complicado. Vamos a tener que ser muy creativos». Rebeca asintió, sacando un sobre con efectivo. «Aquí tienes 50,000 pesos para empezar. Habrá otros 50 cuando tengas resultados». Durante los siguientes días, Iván comenzó a investigar meticulosamente la vida de Lucía. Visitó el orfanato donde había crecido, habló con sus antiguos compañeros de trabajo y siguió todos sus movimientos desde que había comenzado a trabajar en Empresas Salvatierra. Mientras tanto, Rebeca comenzó a plantar semillas de dudas sutiles en las conversaciones con Emiliano. «Don Emiliano, ¿no le parece muy conveniente que su hija apareciera justo cuando usted estaba más vulnerable emocionalmente?», le comentó una tarde mientras revisaban documentos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó él, sin levantar la vista de los papeles. «Nada, solo que, bueno, es una coincidencia muy extraña que ella haya conseguido trabajo específicamente en este edificio. ¿No cree?». Emiliano se detuvo y la miró. «Rebeca, miles de personas trabajan en este edificio. No veo nada extraño en eso». «Tiene razón, don Emiliano. Disculpe si sonó mal. Es solo que me preocupa que haya gente que pueda querer aprovecharse de su buen corazón». Una semana después, Iván se reunió nuevamente con Rebeca, esta vez en un bar de hotel discreto. «¿Qué encontraste?», preguntó ella ansiosamente. «Bueno,
La buena noticia es que efectivamente hay algunas lagunas en su historia que podemos explotar, dijo Iván. La mala noticia es que su historia básica parece ser cierta. Realmente creció en orfanatos. Realmente trabajó en varios empleos humildes. Pero debe haber algo que podamos usar. Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hace 6 meses, ella preguntó específicamente sobre trabajos de limpieza en edificios corporativos del centro. También visitó la biblioteca municipal varias veces para investigar sobre empresas importantes de Guadalajara. Rebeca sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Ves? Ella planeó todo esto. Investigó a Emiliano antes de conseguir el trabajo. Espérate, no tan rápido, la calmó Iván. Eso por sí solo no prueba nada. Mucha gente investiga a las empresas antes de buscar trabajo ahí. Pero es sospechoso, ¿no? Puede ser. Pero necesitamos algo más sólido si queremos construir un caso convincente. Iván hizo una pausa, tomando un trago de su cerveza. Sin embargo, tengo una propuesta. Podemos crear evidencia que haga ver como si ella hubiera planeado todo esto meticulosamente. Como fotografías. Podemos crear imágenes que muestren a Lucía vigilando la casa de Emiliano, estudiando sus rutinas, investigando en bibliotecas específicamente sobre la tragedia familiar. Con la tecnología actual, puedo hacer que parezcan completamente auténticas. Rebeca se quedó pensativa. Lo que Iván estaba sugiriendo era fabricar evidencia, algo que podría meterse en problemas legales serios. ¿Y las pruebas de ADN?, preguntó. Esas son irrefutables. Iván sonrió maliciosamente. Esas son más complicadas, pero no imposibles. Tengo un contacto en el laboratorio donde se procesaron las muestras. Por el precio correcto, podemos obtener un segundo juego de resultados que muestren incompatibilidad genética. ¿Es eso posible? Todo es posible si tienes los contactos correctos y el dinero suficiente. Mi contacto puede generar un reporte completamente nuevo, fechado el mismo día que el original, que muestre que no hay relación genética entre Emiliano y Lucía. Rebeca sintió una mezcla de emoción y terror. Lo que estaban planeando era altamente ilegal, pero también podría salvar su futuro. ¿Cuánto costaría todo eso? Las fotografías falsas, 200,000 pesos. El reporte de ADN falso, otros 300,000. Más mis honorarios por riesgo, digamos 100,000 más. 600,000 pesos, murmuró Rebeca, calculando mentalmente sus ahorros. Es una inversión en tu futuro, Rebeca. Piénsalo así. Si esa muchacha realmente es una estafadora, le estarás haciendo un favor a Emiliano. Y si no lo es, bueno, ya será tarde para que alguien lo averigüe. Rebeca se quedó en silencio durante varios minutos, sopesando las consecuencias de lo que estaba considerando. ¿Qué garantías tengo de que esto va a funcionar? Ninguna, admitió Iván. Pero piensa en la alternativa. Si no haces nada, esa muchacha va a heredar todo lo que tú considerabas tuyo. Va a ser la nueva princesa de Emiliano. Y tú vas a quedar como la secretaria que nunca fue nada más. Esas palabras golpearon a Rebeca como una bofetada. Llevaba 8 años construyendo su relación con Emiliano, posicionándose como indispensable, soñando con convertirse en su esposa. No podía permitir que todo eso se desvaneciera por una muchacha que había aparecido de la nada. Está bien, dijo finalmente. Hazlo, pero quiero que sea perfecto. No puede haber ningún error que permita que descubran la verdad. Tranquila, soy profesional en esto, pero necesito que me consigas algunas cosas. Fotografías recientes de Lucía en diferentes locaciones, acceso a su información personal, y una muestra de cabello o algo con su ADN para hacer creíbles las pruebas falsas. Una muestra de ADN. ¿Para qué? Para que el reporte falso parezca auténtico. Necesito procesar una muestra real, pero compararla con el ADN de alguna otra persona que definitivamente no esté relacionada con Emiliano. Durante los siguientes días, Rebeca comenzó a recopilar discretamente la información que Iván necesitaba. Tomó fotografías de Lucía sin que se diera cuenta, revisó su expediente personal en recursos humanos y hasta logró obtener algunos cabellos de su escritorio después de que ella visitara las oficinas. Mientras tanto, siguió plantando dudas sutiles en la mente de Emiliano. Don Emiliano, ¿no le parece extraño que ella no recuerde absolutamente nada de su infancia?, le comentó una tarde. Digo, 5 años son muchos recuerdos para perder completamente. Los traumas pueden causar amnesia, Rebeca. Los doctores ya nos explicaron eso.
Sí, claro. Es solo que... Bueno, usted sabe que me preocupo mucho por su bienestar. No quisiera que alguien se aprovechara de su generosidad. Emiliano comenzó a notar que Rebeca estaba más distante y crítica desde que Lucía había aparecido, pero lo atribuyó a celos profesionales normales. Después de todo, Rebeca había sido su confidente más cercana durante años, y ahora tenía que compartir esa atención con su hija. Una semana después, Iván llamó a Rebeca. «Ya está todo listo», le dijo. «Las fotografías quedaron perfectas, y mi contacto en el laboratorio ya tiene preparados los nuevos resultados de ADN. ¿Cuándo quieres que presentemos la evidencia?» Rebeca sintió que el corazón se le aceleraba. Había llegado el momento de la verdad. «Dame 2 días más», respondió. «Quiero esperar el momento perfecto para mostrarle todo a Emiliano». El momento perfecto llegó un viernes por la tarde. Emiliano había tenido una semana particularmente estresante con negociaciones difíciles, y Rebeca sabía que cuando estaba cansado y vulnerable, era más susceptible a las emociones intensas. «Don Emiliano, ¿podría hablar con usted en privado?», le dijo mientras él terminaba de revisar unos contratos. «Es algo muy delicado relacionado con Lucía». Emiliano levantó la vista, inmediatamente alerta. «¿Qué pasa con mi hija? Prefiero que hablemos en su oficina, es complicado». Subieron juntos al piso 75. Rebeca llevaba una carpeta manila gruesa que había estado preparando durante días. Su corazón latía aceleradamente, pero había ensayado esta conversación tantas veces que se sentía preparada. «Siéntese, por favor», le dijo Emiliano, cerrando la puerta de su oficina. «Me estás preocupando». Rebeca se sentó frente a su escritorio, colocando la carpeta sobre la mesa pero sin abrirla todavía. «Don Emiliano, usted sabe cuánto lo respeto y lo aprecio», comenzó. «Durante 8 años he sido leal a usted y a esta empresa. Lo que voy a mostrarle me está destrozando el corazón, pero no puedo quedarme callada. Rebeca, dime de una vez qué está pasando». Ella abrió la carpeta y sacó la primera fotografía. Era una imagen que parecía tomada con teleobjetivo, mostrando a Lucía sentada en una banca frente a la casa donde había vivido con su familia antes del incendio. «Esta foto fue tomada hace 3 meses», mintió Rebeca. 2 meses antes de que ella consiguiera el trabajo en el edificio, Emiliano tomó la fotografía, frunciendo el ceño. «No entiendo. ¿Qué significa esto?» «Significa que ella ya conocía su casa, don Emiliano. Ya sabía dónde había vivido su familia». Rebeca sacó más fotografías. Lucía en la biblioteca municipal, aparentemente leyendo periódicos. Lucía caminando cerca del cementerio donde estaban enterradas Sofía y la otra niña. Lucía observando el edificio de Empresas Salvatierra desde la calle. Todas estas fotos fueron tomadas durante los 3 meses anteriores a que ella apareciera en su vida, dijo Rebeca con voz quebrada por la emoción. Ella lo estuvo investigando, estudiando sus rutinas, aprendiendo sobre su tragedia familiar. Emiliano revisaba las fotografías una por una, sintiendo que algo frío se extendía por su pecho. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Tiene que haber una explicación». «Eso es lo que yo esperaba también», dijo Rebeca, fingiendo tristeza. «Pero hay más». Sacó varios documentos de la carpeta, registros de biblioteca que mostraban que Lucía había consultado periódicos de diciembre de 2003, específicamente las páginas que cubrían el incendio. Registros de internet de un café cibernético, mostrando búsquedas sobre Emiliano Salvatierra y Incendio Guadalajara 2003, y un recibo de una tienda de antigüedades donde aparentemente había comprado un collar de plata con una estrella. «No, no puede ser», dijo Emiliano, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las pruebas de ADN. Rebeca respiró profundamente. Era el momento más peligroso de toda la operación. «Don Emiliano, yo también pensé que las pruebas de ADN eran irrefutables, pero después de ver toda esta evidencia, decidí hacer mi propia investigación». Sacó un sobre sellado del laboratorio. «Conseguí una segunda opinión, usando muestras de cabello que encontré en el escritorio donde ella se sienta cuando viene a visitarlo». Emiliano abrió el sobre con manos temblorosas. El reporte oficial del laboratorio decía claramente: «No existe compatibilidad genética entre las muestras analizadas. Probabilidad de paternidad, 0%. No puede ser», repitió Emiliano, comparando el reporte falso con los resultados originales. «Pero si las primeras pruebas dijeron que sí era mi hija». «Eso es lo más perturbador de todo», dijo Rebeca,
fingiendo estar al borde de las lágrimas. He estado investigando, y aparentemente es posible sobornar a técnicos de laboratorio para que falsifiquen resultados. Con el dinero suficiente, cualquiera puede conseguir una prueba de paternidad falsa. Emiliano se levantó bruscamente de su silla, caminando hacia la ventana. «¿Me estás diciendo que mi propia hija, que la muchacha en la que he depositado todo mi amor y mis esperanzas, es una estafadora?» No quiero decirle eso, don Emiliano, pero la evidencia es muy clara. Ella estudió su vida meticulosamente, consiguió trabajo en su edificio específicamente para acercarse a usted y falsificó las pruebas de ADN para hacerse pasar por su hija muerta. Rebeca se acercó a él, poniendo una mano consoladora en su hombro. Sé cuánto dolor le está causando esto. A mí también me está destroyando verlo sufrir así, pero preferí que supiera la verdad antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Emiliano se volteó hacia ella, con los ojos llenos de una furia que nunca había visto antes. ¿Cómo puede existir gente tan cruel? ¿Cómo puede alguien jugar con el dolor de un padre de esa manera? No lo sé, don Emiliano, pero hay personas que son capaces de cualquier cosa por dinero. Emiliano regresó a su escritorio y revisó nuevamente toda la evidencia, las fotografías, los documentos, el reporte de ADN falsificado. Todo parecía formar un patrón demasiado claro para ser coincidencia. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con voz quebrada. «¿Cómo enfrento esto?» «Eso depende de usted», respondió Rebeca. «Pero si fuera mi decisión, la confrontaría directamente. Que sepa que usted descubrió su engaño. Y si ella lo niega todo, entonces le muestra la evidencia. Don Emiliano, usted es un hombre inteligente y poderoso. No puede permitir que una estafadora se salga con la suya después de hacerle esto». Esa noche, Emiliano se fue a su casa sin poder concentrarse en nada más que en la supuesta traición de Lucía. Se sentía como un idiota por haber caído en una trampa tan elaborada, pero al mismo tiempo estaba destrozado por perder nuevamente a la hija que había creído recuperar. Se sirvió un whisky doble y se sentó en su estudio, mirando las fotografías que había tomado con Lucía durante las últimas semanas. En todas se veía tan natural, tan genuinamente feliz. ¿Cómo era posible que todo hubiera sido una actuación? Su teléfono sonó. Era Lucía. «Hola, papá. ¿Cómo está?» «No lo vi salir de la oficina hoy». «Estoy bien, mi amor», mintió, sintiendo que las palabras le quemaban la garganta. «Solo un poco cansado». «¿Quiere que vaya a hacerle compañía? ¿Puedo cocinarle algo rico para la cena?» La oferta inocente de Lucía lo hizo sentir peor. Si realmente era una estafadora, era una actriz extraordinaria. «No, gracias. Mejor hablamos mañana». «Está bien. Que descanse, papá. Lo quiero mucho». Cuando colgó el teléfono, Emiliano sintió que se le partía el corazón. Esas 3 palabras finales sonaban tan sinceras. Pero después de ver toda la evidencia, ya no sabía qué creer. Al día siguiente, citó a Lucía en su oficina. Ella llegó con una sonrisa radiante, llevando café para los dos. «Buenos días, papá. Le traje su café favorito del lugar que descubrimos la semana pasada». Emiliano la observó cuidadosamente, buscando signos de falsedad en su comportamiento, pero seguía viéndola exactamente igual, cariñosa, natural, genuinamente feliz de estar con él. «Lucía, necesito hablar contigo sobre algo muy serio», dijo sin tocar el café. «¿Qué pasa?», se ve muy preocupado. Emiliano sacó la carpeta con toda la evidencia falsificada. «Quiero que me expliques esto», dijo, mostrándole las fotografías. Lucía las miró con confusión genuina. «No entiendo. ¿Qué son estas fotos? ¿Soy yo?» «Sí, eres tú, tomadas antes de que comenzaras a trabajar en mi edificio, antes de que, casualmente, te toparas conmigo». La confusión en los ojos de Lucía se transformó en shock y después en dolor. «Papá, no entiendo de qué me está hablando. Yo nunca había estado en esos lugares antes de conocerlo». «¿Y esto qué es?», preguntó, mostrándole los registros de biblioteca falsificados. «¿También vas a negarlo?». Lucía revisó los documentos, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Papá, yo juro por la memoria de mi mamá que nunca he visto estos papeles antes. No sé de dónde salieron, pero yo no hice ninguna de estas cosas». «¿Y las pruebas de ADN falsas?», preguntó Emiliano, mostrándole el reporte que decía que no había compatibilidad genética. Lucía se quedó paralizada al leer el documento.
Pero esto no puede ser cierto. Las pruebas que hicimos juntos dijeron que sí era su hija. Aparentemente, alguien sobornó al laboratorio para falsificar esos resultados. Lucía se desplomó en la silla, como si hubiera recibido un golpe físico. Papá, yo no sé nada de esto. Yo nunca le haría algo así. Usted tiene que creerme. Pero mirando toda la evidencia esparcida sobre el escritorio, Emiliano ya había tomado su decisión. El silencio en la oficina de Emiliano era ensordecedor. Lucía miraba los documentos esparcidos sobre el escritorio como si fueran serpientes venenosas que hubieran aparecido de la nada para destruir su mundo. «Papá, por favor», suplicó con voz quebrada. «Míreme a los ojos. Usted sabe quién soy. Sabe que soy su hija. ¿Cómo puede creer que yo haría algo así?» Emiliano evitó su mirada, concentrándose en los papeles. La evidencia era demasiado abrumadora, demasiado detallada para ser una coincidencia. Su corazón quería creerle a Lucía, pero su mente racional le decía que había sido víctima del engaño más cruel imaginable. «La evidencia habla por sí sola», dijo con voz fría, muy diferente al tono cariñoso que había usado con ella durante las últimas semanas. «Has planeado esto meticulosamente, me estudiaste, investigaste mi tragedia familiar y encontraste la manera perfecta de manipular mis sentimientos». «No», gritó Lucía, levantándose de la silla. «Eso no es cierto, papá. Usted me conoce. Ha visto cómo soy, cómo reacciono, cómo me emociono cuando hablamos de mamá y de nuestra familia. ¿Cree que todo eso ha sido actuación? Los estafadores profesionales son muy buenos actores», respondió Emiliano, forzándose a mantener la distancia emocional. «Y tú eres obviamente muy buena en lo que haces». Las palabras cayeron sobre Lucía como golpes físicos. Retrocedió hasta que su espalda tocó la pared, respirando entrecortadamente. «¿Estafadora profesional? ¿Así es como me ve ahora? ¿Cómo quieres que te vea?», estalló Emiliano, levantándose bruscamente. «Me hiciste creer que había recuperado a mi hija. Me hiciste sentir completo por primera vez en 21 años. ¿Tienes idea del daño que me has hecho? Porque soy su hija», insistió Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé de dónde salieron esos papeles. No sé quién los fabricó, pero yo soy Lucía Salvatierra. Soy la niña de esa fotografía de su santuario». «Basta ya», gritó Emiliano, golpeando el escritorio con el puño. «Basta de mentiras. Las pruebas de ADN son claras. No tienes ninguna relación genética conmigo». «Pero las primeras pruebas dijeron que sí», protestó Lucía. «¿Por qué va a creer en estas nuevas y no en las primeras? Porque estas son las reales», respondió él. «Las primeras fueron falsificadas por ti o por quien te esté ayudando». Lucía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sollozando. «Papá, por favor, le juro por todo lo sagrado que yo no he hecho nada de lo que me está acusando. Alguien está mintiendo. Alguien está tratando de separarnos. ¿Quién? ¿Quién tendría motivos para hacer algo así? No lo sé», admitió Lucía entre sollozos. «Pero alguien que no quiera que seamos una familia. Alguien que se beneficie de que usted esté solo, por un momento». Emiliano vaciló. La vulnerabilidad en la voz de Lucía sonaba tan genuina, pero luego recordó todas las veces que había sido ingenuo en los negocios, todas las veces que había confiado en las personas equivocadas. Esta era simplemente la traición más personal que había enfrentado. «Ya no puedo seguir con esto», dijo regresando a su escritorio. «Quiero que recojas todas tus cosas del departamento que te renté. Quiero que devuelvas las tarjetas de crédito, las llaves del carro, todo lo que te he dado». «¿Me está corriendo?», preguntó Lucía incrédula. «Te estoy desenmascarando, y considerando que no voy a llamar a la policía, deberías sentirte afortunada». Lucía se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué tengo que hacer para que me crea? ¿Qué prueba necesita?». «No hay ninguna prueba que puedas dar», respondió Emiliano con frialdad, «porque no eres quien dices ser». «Sí soy quien digo ser», murmuró Lucía, con una mezcla de tristeza y dignidad herida. «Y algún día, cuando descubra la verdad, se va a arrepentir de haber dudado de mí. Lo único de lo que me arrepiento es de haber sido tan ingenuo», replicó él, «de haber creído que los milagros realmente existen». Lucía caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Una pregunta, papá. Durante estas semanas que hemos pasado juntos, ¿en algún momento sintió que yo no era sincera? ¿En algún momento pensó que estaba fingiendo?
Emiliano no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Nunca fingí nada», dijo Lucía suavemente. «Cada sonrisa, cada lágrima, cada te quiero que le dije salió de mi corazón, porque usted es mi papá y yo soy su hija, sin importar lo que digan esos papeles». Salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Emiliano se quedó solo, rodeado de la evidencia de la supuesta traición, sintiendo que acababa de perder a su hija por segunda vez en la vida. Lucía caminó por los pasillos de Empresas Salvatierra como en trance. Los empleados que la habían conocido como la hija del jefe la miraban con curiosidad. Notando obviamente que algo había pasado, entró al elevador y presionó el botón de la planta baja, viendo cómo los números descendían igual que se desplomaban sus sueños. Al llegar al lobby, se encontró con Rebeca, quien aparentemente estaba esperándola. «Lucía, ¿cómo estás? Te ves muy pálida», dijo con falsa preocupación. «Estoy bien», murmuró Lucía, tratando de pasar de largo. «¿Segura? Porque don Emiliano se veía muy alterado cuando subí a llevarle unos documentos». Lucía se detuvo y estudió el rostro de Rebeca. Había algo en su expresión, una satisfacción apenas disimulada, que le llamó la atención. «Tú sabías algo de esto, ¿verdad?», preguntó directamente. «¿De qué hablas? De toda esa evidencia que apareció contra mí. ¿Tú se la diste a mi papá?». Rebeca fingió sorpresa. «No tengo idea de qué me estás hablando. Yo solo trabajo aquí». Pero Lucía ya no estaba prestando atención a sus palabras. Estaba observando sus ojos, su postura corporal, la manera casi imperceptible en que sonreía. Era la expresión de alguien que había ganado una batalla muy importante. «Fuiste tú», murmuró Lucía. «No sé cómo lo hiciste, pero fuiste tú quien fabricó toda esa evidencia». «Estás delirando», respondió Rebeca. «El dolor te está haciendo imaginar cosas». «¿Por qué?», preguntó Lucía. «¿Qué te hice yo para que me odiaras tanto?». Por un momento, la máscara de Rebeca se resbaló ligeramente. «No me hiciste nada personalmente», admitió. «Simplemente apareciste donde no debías aparecer». «Estás enamorada de él, ¿verdad?», preguntó Lucía. «Por eso no querías que tuviera una hija». Rebeca recuperó rápidamente su compostura. «No sé de qué hablas. Y francamente, después de lo que don Emiliano descubrió sobre ti, creo que deberías irte antes de hacer más daño». Lucía se quedó mirándola un momento más, memorizando su cara, prometiéndose silenciosamente que algún día demostraría la verdad. «Tienes razón», dijo finalmente. «Ya hice suficiente daño por hoy». Esa tarde, Lucía regresó al departamento lujoso que había sido suyo durante tan poco tiempo. Recorrió las habitaciones elegantes, tocando los muebles caros que nunca había llegado a sentir como propios. Había vivido ahí menos de 2 semanas, pero se sentía como si estuviera despidiéndose de una vida entera. Empacó sus pocas pertenencias personales en la misma maleta gastada con la que había llegado. Dejó toda la ropa nueva, las joyas, los regalos que Emiliano le había dado. Lo único que se llevó fue la fotografía original que había conservado durante 21 años y su collar de estrella de plata. Antes de irse, escribió una carta que dejó sobre la mesa del comedor. «Papá, sé que ahora mismo no me cree, pero algún día descubrirá la verdad sobre lo que realmente pasó. Cuando eso suceda, quiero que sepa que nunca le guardé rencor por haber dudado de mí. Entiendo que la evidencia era muy convincente, y entiendo que usted ha sufrido tanto que no podía arriesgarse a ser lastimado otra vez. Durante estas semanas que pasamos juntos, fui genuinamente feliz por primera vez en mi vida. Tener un papá, sentirme parte de una familia, saber que alguien me amaba incondicionalmente. Fueron los días más hermosos de mis 26 años. No importa lo que digan los papeles o las pruebas falsas. Usted es mi papá, y yo soy su hija. Eso nunca va a cambiar. Sin importar qué tan lejos me vaya o cuánto tiempo pase, algún día, cuando esté listo para escuchar la verdad, estaré esperando. Mientras tanto, voy a vivir mi vida tratando de ser la hija de la que usted pueda sentirse orgulloso. Aunque no sepa que lo soy, lo amo, papá. Siempre lo amaré. Su hija, Lucía, dejó las llaves del departamento y las tarjetas de crédito junto a la carta. Tomó su maleta y salió del edificio, caminando hacia la estación de autobuses. No tenía un plan específico, solo sabía que necesitaba alejarse de Guadalajara y de todo lo que le recordara la familia que había encontrado y perdido en tan poco tiempo, mientras esperaba el autobús que la llevaría a la costa,
Se tocó el collar de estrella que seguía colgando de su cuello. Era lo único real que le quedaba de su identidad verdadera. 3 meses habían pasado desde que Lucía se marchó de Guadalajara. Emiliano había regresado a su rutina anterior: levantarse antes del amanecer, trabajar hasta tarde y evitar pensar en cualquier cosa que no fuera los negocios. Pero las noches eran diferentes ahora. Ya no visitaba el santuario secreto de su oficina. Había cerrado el panel y no lo había vuelto a abrir. «Don Emiliano, ¿va a firmar estos contratos hoy?», preguntó Rebeca, entrando a su oficina con una pila de documentos. «Déjalos ahí, los reviso después», respondió él sin levantar la vista de la computadora. Rebeca había notado que, aunque había logrado su objetivo de alejar a Lucía, Emiliano no había regresado a la relación íntima que habían tenido antes. Si acaso, se había vuelto más distante y frío con ella también. «¿Todo bien? ¿Se ve muy cansado últimamente?», comentó, acercándose a su escritorio. «Estoy bien», mintió Emiliano. «Solo tengo mucho trabajo». Era mentira. No había dormido bien una sola noche desde que Lucía se fue. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la expresión de dolor genuino en su rostro cuando la confrontó. Su mente racional le decía que había hecho lo correcto, pero su corazón no dejaba de susurrarle dudas. Esa tarde, mientras revisaba reportes financieros, algo llamó su atención. Era una pequeña discrepancia en las cuentas del Departamento de Investigación Externa. Había un pago de 600,000 pesos a una empresa que no reconocía, Servicios Especializados Montalvo. Frunció el ceño y llamó al Departamento de Contabilidad. «Buenos días», habla Emiliano Salvatierra. «Necesito información sobre un pago autorizado hace 3 meses a Servicios Especializados Montalvo». «Un momento, señor. Déjeme buscar en el sistema», respondió la contadora. «Aquí está. El pago fue autorizado por la señorita Rebeca Luján, con cargo al presupuesto de investigaciones especiales». «¿Investigaciones especiales? ¿Qué tipo de investigación?». «No especifica en el sistema, señor. Solo dice Servicios de Investigación Confidencial». Emiliano colgó el teléfono, sintiendo una extraña sensación en el estómago. ¿Por qué Rebeca habría autorizado una investigación de 600,000 pesos sin consultarle? ¿Y por qué justo 3 meses atrás, en las fechas cercanas a cuando apareció toda la evidencia contra Lucía, esa noche, decidió quedarse en la oficina después de que todos se fueran? Necesitaba revisar los expedientes de Rebeca sin que ella estuviera presente. Usó su acceso de director ejecutivo para entrar a su oficina y comenzó a revisar sus archivos. En el fondo de un cajón con llave que logró abrir, encontró una carpeta marcada como personal, confidencial. Dentro había copias de toda la evidencia que le había mostrado contra Lucía. Pero también había algo más: recibos de una tienda de fotografía digital, facturas de servicios de falsificación de documentos y un contrato con Iván Montalvo, investigador privado. Las manos de Emiliano comenzaron a temblar mientras leía los detalles del contrato. Los servicios incluían creación de evidencia fotográfica convincente y obtención de reportes de laboratorio alternativos. «Dios mío», murmuró, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. «¿Qué he hecho?». En ese momento, escuchó el sonido del elevador llegando al piso. Rápidamente guardó todo en la carpeta y salió de la oficina de Rebeca, dirigiéndose a la suya propia. A los pocos minutos, apareció Rebeca. «Don Emiliano, ¿qué hace aquí tan tarde?», preguntó, pareciendo nerviosa al verlo en el pasillo. «Trabajando. ¿Y tú? ¿No se supone que ya te habías ido?». «Regresé porque olvidé unos documentos importantes para mañana», respondió, dirigiéndose hacia su oficina. Emiliano la siguió, observando cómo ella revisaba rápidamente su escritorio, como si estuviera verificando que todo estuviera en su lugar. «Rebeca, necesito que hablemos», dijo. «¿Sobre qué?», preguntó ella, evitando mirarlo directamente. «Sobre un pago de 600,000 pesos que autorizaste hace 3 meses». El color se desvaneció del rostro de Rebeca. «¿De qué pago habla?». «A Servicios Especializados Montalvo». «Para investigaciones especiales». Rebeca se quedó en silencio durante varios segundos, calculando mentalmente sus opciones. Era una investigación de seguridad para la empresa. Mintió. Verificaciones de antecedentes de empleados nuevos. 600,000 pesos para verificar antecedentes, preguntó Emiliano acercándose más. ¿Y por qué justo en las fechas cuando apareció toda la evidencia contra Lucía?
No sé de qué me está hablando, insistió Rebeca, pero su voz temblaba ligeramente. Emiliano sacó la carpeta que había encontrado en su escritorio. Entonces, ¿esto qué es? Rebeca vio la carpeta y supo inmediatamente que había sido descubierta. Por un momento, consideró seguir negando todo, pero la expresión en el rostro de Emiliano le dijo que ya era demasiado tarde. «Don Emiliano, yo puedo explicarlo», comenzó. «Explícame cómo fabricaste evidencia falsa contra mi hija», dijo él con una voz peligrosamente calmada. «Explícame cómo sobornaste a un laboratorio para falsificar pruebas de ADN. Ella no era su hija», explotó Rebeca. «Era una oportunista que se aprovechó de su dolor. Las pruebas de ADN originales confirmaron que sí era mi hija», gritó Emiliano. «Y tú las falsificaste, porque sabía que usted se estaba cegando», respondió Rebeca, perdiendo completamente la compostura. 8 años, don Emiliano. 8 años he estado a su lado, cuidándolo, apoyándolo, amándolo. Y entonces aparece una muchacha de la nada, y usted me olvida completamente. ¿Amándome?, preguntó Emiliano incrédulo. ¿Llamas amor a destruir la relación con mi hija? Yo también podía hacerlo feliz, lloró Rebeca. Podíamos haber construido una familia juntos, pero usted nunca me vio como algo más que su secretaria, porque eso es lo que eres, dijo Emiliano con crueldad. Mi secretaria, y ahora ni siquiera eso. Rebeca se desplomó en una silla, llorando. Yo no quería lastimarlo, solo quería que las cosas regresaran a como eran antes, cuando yo era la persona más importante en su vida. La persona más importante en mi vida era mi hija, la hija que tú me hiciste rechazar y humillar, dijo Emiliano, sintiendo una furia que nunca había experimentado. ¿Tienes idea del daño que has hecho? Perdóneme, suplicó Rebeca. Podemos arreglar esto, podemos encontrarla y explicarle que fue un error. Un error, repitió Emiliano amargamente. Le dije a mi propia hija que era una estafadora. La eché de mi vida creyendo que había planeado todo meticulosamente para lastimarme. ¿Sabes lo que eso debe haberle hecho a ella? Pero ahora ya sabe la verdad. Puede buscarla y... Sal de mi vista, rugió Emiliano. Sal de mi oficina, sal de mi empresa y sal de mi vida. Don Emiliano, por favor, tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte, y considera que no voy a llamar a la policía como un regalo de despedida. Rebeca salió de la oficina sollozando, sabiendo que había perdido todo, su trabajo, su futuro soñado, y cualquier posibilidad de estar con el hombre que amaba. Emiliano se quedó solo en su oficina, rodeado de la evidencia de la traición más cruel que había enfrentado, pero el dolor de haber sido engañado por Rebeca era nada comparado con la agonía de saber que había lastimado a su propia hija. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, primero a su abogado, para iniciar acciones legales contra Rebeca e Iván Montalvo. Después, a varios investigadores privados legítimos, para que comenzaran a buscar a Lucía inmediatamente. «Necesito que encuentren a mi hija», les dijo. «Se llama Lucía Cordero. Tiene 26 años, pelo castaño, ojos verdes. Desapareció hace 3 meses de Guadalajara. No me importa lo que cueste. Encuéntrenla». Mientras esperaba que los investigadores comenzaran su trabajo, Emiliano abrió el panel secreto de su santuario por primera vez en 3 meses. Las fotografías de Sofía y la pequeña Lucía lo miraban desde el altar iluminado. «Perdóname, Sofía», susurró. «Encontré a nuestra hija y la perdí otra vez. Pero te juro que la voy a encontrar y le voy a pedir perdón de rodillas si es necesario». Tomó la fotografía de la pequeña Lucía y la comparó mentalmente con los recuerdos de la Lucía adulta. Cada gesto, cada expresión, cada manera de sonreír, todo era idéntico. ¿Cómo había podido dudar? ¿Cómo había permitido que Rebeca envenenara su mente contra su propia sangre? Esa noche no regresó a su casa. Se quedó en la oficina, haciendo llamadas, contratando más investigadores, expandiendo la búsqueda a todo el país. Tenía recursos ilimitados, y los iba a usar todos para encontrar a su hija. Pero en el fondo de su corazón, sabía que el verdadero desafío no sería encontrarla, sería convencerla de que lo perdonara después de haberle hecho el daño más profundo que un padre puede hacerle a una hija. Dudar de quién realmente era. Durante 2 meses, Emiliano había contratado a los mejores investigadores privados de México,
Había gastado más de 2 millones de pesos siguiendo pistas que llevaban a callejones sin salida. Una mujer con nombre similar en Monterrey, que resultó ser otra persona. Avistamientos en Ciudad de México, que terminaron siendo casos de identidad equivocada, y reportes de empleos en diferentes ciudades que nunca se materializaron. Señor Salvatierra, hemos expandido la búsqueda a Guatemala y Belice, le informó el detective Ricardo Vázquez durante su reporte semanal. También tenemos contactos verificando cruces fronterizos y registros de empleo en toda la región. ¿Y nada?, preguntó Emiliano, caminando de un lado a otro en su oficina. ¿Una mujer joven simplemente desaparece sin dejar rastro? Es más común de lo que piensa. Señor, especialmente cuando alguien quiere empezar de cero, su hija es inteligente, y si realmente quiere mantenerse oculta, puede ser muy difícil encontrarla. Emiliano se detuvo frente a la ventana que daba hacia Guadalajara. Desde ahí arriba, la ciudad se veía manejable, controlable, pero su hija estaba en algún lugar de ese mundo infinito, probablemente pensando que su propio padre la había traicionado de la manera más cruel posible. «Doblen los equipos», ordenó. «Contraten más gente. No me importa lo que cueste. Ese fin de semana». Emiliano decidió hacer algo que no había hecho desde que comenzó la búsqueda: salir personalmente a buscarla. Tomó su Mercedes y manejó hacia la costa del Pacífico, siguiendo una corazonada de que Lucía habría buscado un lugar tranquilo, lejos del bullicio de las ciudades grandes. Su primera parada fue Puerto Vallarta. Recorrió restaurantes, hoteles, tiendas, mostrando la fotografía de Lucía a cualquiera que quisiera verla. La mayoría de la gente negaba con la cabeza, pero algunos decían cosas como: «Se parece a alguien, pero no estoy seguro». «Disculpe, ¿ha visto a esta muchacha?», le preguntó a una señora que vendía artesanías en el malecón. «Se llama Lucía, tiene 26 años». La señora estudió la fotografía cuidadosamente. «Ay, mijo, aquí pasa mucha gente, pero esa carita sí me suena familiar. Creo que trabajó en un restaurante aquí cerca hace como 2 meses, pero solo por unas semanas». El corazón de Emiliano se aceleró. «¿Cuál restaurante?» «El Pescador Feliz, ahí por la zona romántica. Pero ya no está ahí. Se fue sin avisar un día». Emiliano corrió al restaurante. El gerente recordaba vagamente a una muchacha que había trabajado como mesera por corto tiempo. «Sí, era muy trabajadora y amable con los clientes», dijo el gerente, «pero era muy reservada. Nunca hablaba de su pasado o de dónde venía. Un día simplemente no llegó a trabajar. Dijo hacia dónde se iba. No, nada. Dejó sus uniformes limpios en su casillero y desapareció». Emiliano se sintió más cerca de Lucía de lo que había estado en meses, pero también más frustrado. Había estado ahí, en esa misma ciudad, trabajando a solo 3 horas de Guadalajara, y la había perdido otra vez. Continuó su búsqueda por la costa. Manzanillo, Melaque, Barra de Navidad. En cada pueblo mostraba la fotografía, hacía las mismas preguntas, escuchaba las mismas respuestas vagas. Algunos pensaban haberla visto, otros estaban seguros de que no. En Melaque, una mesera de un café frente a la playa le dio esperanzas nuevamente. «Esa muchacha trabajó aquí hace como 1 mes y medio», dijo, estudiando la foto. «Se llamaba Lucía, pero usaba otro apellido. López, creo. Era muy callada, pero cantaba mientras trabajaba. Tenía una voz preciosa». «¿Cantaba?», preguntó Emiliano, recordando lo que le había contado sobre el talento musical de Lucía cuando era niña. «Sí, canciones viejitas, boleros y rancheras. Los clientes siempre le pedían que cantara más fuerte para que todos pudieran escuchar. ¿Y por qué se fue? Un día llegó muy nerviosa, como si hubiera visto a alguien que la había asustado. Dijo que tenía que irse inmediatamente. Le pagamos lo que le debíamos, y se subió al primer autobús que salía del pueblo». ¿Hacia dónde iba ese autobús? Hacia el sur, Colima, creo, o tal vez más lejos. Emiliano continuó hacia el sur, siguiendo la costa. Su búsqueda lo llevó por pueblos cada vez más pequeños. Cuyutlán, Armería, Manzanillo, en cada lugar, la misma rutina: mostrar la foto, hacer preguntas, recibir respuestas que lo acercaban y lo alejaban al mismo tiempo de su hija. Después de una semana recorriendo la costa sin resultados concretos, regresó a Guadalajara sintiéndose derrotado.
Los investigadores profesionales habían hecho un trabajo más sistemático, pero él necesitaba hacer algo con sus propias manos. ¿Alguna novedad?, le preguntó al detective Vázquez en cuanto llegó a la oficina. Algunas pistas interesantes, señor. Tenemos confirmación de que estuvo en Acapulco hace 3 semanas. Trabajó en un hotel como recamarista, pero otra vez desapareció sin previo aviso. ¿Por qué sigue huyendo?, se preguntó Emiliano en voz alta. ¿Por qué no se queda en un lugar? Tal vez está tratando de evitar que la encuentren, sugirió el detective. O tal vez está buscando algo específico. ¿Cómo qué? No lo sé. Un lugar donde se sienta segura, una oportunidad laboral específica, o simplemente el lugar correcto para empezar su nueva vida. Esa noche, Emiliano se quedó despierto estudiando mapas de México, tratando de entender el patrón de movimiento de Lucía. Había ido de Guadalajara hacia la costa, después hacia el sur, por Puerto Vallarta, Melaque y finalmente Acapulco. Parecía estar siguiendo la línea costera hacia el sur. A la mañana siguiente, llamó al detective Vázquez. Quiero que concentren toda la búsqueda en la costa del Pacífico Sur, Oaxaca, Chiapas, hasta la frontera con Guatemala. Ella está siguiendo la costa hacia el sur. ¿Está seguro? Es lo que haría yo si quisiera alejarme lo más posible de mi vida anterior, ir hacia lugares donde nadie me conociera, donde pudiera empezar completamente de cero. El detective siguió las instrucciones de Emiliano, y 3 días después recibió una llamada que le cambió todo. «Señor Salvatierra, tenemos algo», dijo el detective, claramente emocionado. «Uno de nuestros contactos en Puerto Escondido, Oaxaca, confirmó que hay una muchacha trabajando en un restaurante de mariscos que coincide exactamente con la descripción de su hija. ¿Estás seguro? La descripción física es perfecta y el dueño del restaurante dice que se llama Lucía López. Llegó hace 2 semanas buscando trabajo y ha sido una empleada excelente. ¿Sigue ahí? Sí, señor. Trabaja turnos de tarde en un lugar llamado Mariscos el Delfín. Está sobre la playa principal». Emiliano sintió que el corazón se le salía del pecho. «Voy para allá inmediatamente». «Señor, ¿quiere que enviemos a alguien primero para confirmar que es ella?» «No, voy yo mismo. Si es mi hija. Necesito ser yo quien hable con ella». Esa misma tarde, Emiliano tomó un vuelo a Oaxaca y después manejó 3 horas hasta Puerto Escondido. Era un pueblo costero pequeño y tranquilo, exactamente el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer del mundo y empezar de nuevo. Llegó al pueblo cuando el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Encontró el restaurante Mariscos el Delfín fácilmente. Era una palapa grande directamente sobre la arena, con mesas de madera y una vista perfecta del océano. Se quedó en su carro durante varios minutos, tratando de calmar sus nervios. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a explicar 3 meses de búsqueda desesperada después de haberla acusado de ser una estafadora? Finalmente, salió del carro y caminó hacia el restaurante. Era la hora de la cena y había varios clientes. La mayoría turistas extranjeros disfrutando del ambiente relajado de la playa, y entonces la vio. Lucía estaba sirviendo una mesa cerca de la orilla del agua, llevando una blusa blanca simple y una falda larga que se movía con la brisa marina. Tenía el pelo más largo de como lo recordaba, y su piel estaba ligeramente bronceada por el sol costero, pero era definitivamente ella, su hija, su Lucía. Emiliano se quedó paralizado, observándola mientras trabajaba. Se veía diferente, más tranquila, tal vez más madura, pero también había algo en sus ojos, una tristeza que no había estado ahí antes. Lucía terminó de servir la mesa y se dirigió hacia la cocina. Al pasar junto a Emiliano, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. El tiempo se detuvo. Los ojos de Lucía se abrieron enormemente, y el plato que llevaba en las manos se le resbaló, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos. «Papá», susurró, tan bajito que él apenas pudo escucharla por encima del sonido de las olas. El sonido de los platos rompiéndose contra la arena hizo que varios comensales voltearan a ver qué había pasado. Lucía se quedó inmóvil, mirando a Emiliano como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos temblaban mientras procesaba la realidad de que su padre estaba ahí, después de 3 meses de silencio total. «Lucía», dijo Emiliano, dando un paso vacilante hacia ella. «Mi amor, por favor, no huyas otra vez». Ella retrocedió instintivamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Qué hace aquí?»,
Preguntó con voz quebrada. ¿Cómo me encontró? He estado buscándote durante 3 meses, respondió él. Por todo México. No he parado ni un solo día. El dueño del restaurante, don Carlos, se acercó preocupado al ver los platos rotos. Lucía, ¿estás bien, mija?, preguntó, notando el estado emocional de su empleada. Yo, Lucía no podía formar palabras coherentes. Soy su padre, le dijo Emiliano a don Carlos. ¿Podríamos hablar en privado, don Carlos? Miró entre los dos, notando el parecido físico inmediatamente. Claro, Lucía. Tómate el resto de la noche libre. Yo me encargo del restaurante. No, don Carlos. Estoy bien. Puedo trabajar, protestó Lucía, claramente tratando de evitar la conversación con su padre. Mija, ve con tu papá. Se ve que tienen cosas importantes que platicar, Emiliano. Y Lucía caminaron en silencio hacia una sección más tranquila de la playa, lejos de los turistas y el ruido del restaurante. El sol ya se había puesto completamente, y la luna llena creaba un sendero plateado sobre las olas. Se sentaron en un tronco que había sido arrastrado por la marea, manteniendo una distancia prudente entre ellos. Lucía tenía los brazos cruzados defensivamente, mientras que Emiliano no sabía cómo comenzar la conversación más importante de su vida. ¿Por qué me buscó?, preguntó Lucía finalmente, rompiendo el silencio. Ya determinó que soy una estafadora. ¿Qué más quiere de mí? Lucía, perdóname, dijo Emiliano, con la voz cargada de emoción. Descubrí la verdad sobre lo que realmente pasó. Ella lo miró con escepticismo. ¿Cuál verdad? Que Rebeca falsificó toda la evidencia contra ti, que sobornó al laboratorio para cambiar los resultados del ADN, que inventó todo porque estaba celosa de nuestra relación. Lucía se quedó callada durante varios minutos, procesando esa información. ¿Y ahora viene a decirme que me cree?, preguntó con amargura. Después de llamarme estafadora y echarme de su vida, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, dijo Emiliano. Sé que te hice un daño terrible, pero eres mi hija, Lucía. Eres mi sangre, y yo fui un idiota al dudar de ti. Me dolió mucho más que dudara de mí que el hecho de perder todo lo material, dijo Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dolió que después de semanas de convivir conmigo, después de conocer mi corazón, pudiera creer que yo era capaz de algo tan cruel. Emiliano se volteó para mirarla de frente. Tenías razón cuando me preguntaste si alguna vez había sentido que no eras sincera. La respuesta es no, ni una sola vez. Cada momento que pasamos juntos, supe en mi corazón que eras mi hija, pero me dejé cegar por el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a volver a perder todo. Ya había perdido a tu mamá y a ti una vez, cuando apareció esa evidencia. Mi mente me dijo que era demasiado bueno para ser verdad, que los milagros no existen para gente como yo. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero yo no soy un milagro, papá. Soy simplemente su hija, la misma que siempre fui, la misma que nunca dejé de ser. Sin importar los papeles falsos que le mostraran, Emiliano se acercó un poco más en el tronco. ¿Puedes perdonarme, mi amor? ¿Puedes darle una segunda oportunidad a tu papá? Lucía lo estudió cuidadosamente. Podía ver el dolor genuino en sus ojos, la culpa que lo había estado carcomiendo durante meses. ¿Qué pasó con Rebeca? La corrí inmediatamente. También presenté cargos contra ella y contra el investigador que contrató. Van a pagar por lo que hicieron. No me importa lo que les pase a ellos, dijo Lucía. Solo quiero saber si usted realmente cree, en su corazón, que soy su hija. Emiliano se puso de pie y se arrodilló en la arena frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Lucía Salvatierra, eres mi hija. Eres la niña que perdí hace 21 años y que el destino me regresó. Eres mi sangre, mi corazón, mi familia. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida compensándote por estos 3 meses terribles que te hice vivir. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su saco. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía. Tu collar original se perdió cuando me lo devolviste, pero quería darte algo nuevo, algo que represente nuestro nuevo comienzo. Abrió la caja, revelando un collar de oro con una estrella más grande y brillante que la original, pero con el mismo diseño básico. Esta vez es de oro, dijo, porque ahora valoro tanto nuestro amor que necesita ser del metal más duradero que existe. Lucía miró el collar.
Después miró a su padre arrodillado en la arena, y finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo brotaron libremente. «Papá», murmuró, lanzándose a sus brazos. Se abrazaron en la playa bajo la luz de la luna, llorando juntos 3 meses de dolor, separación y malentendidos. Era un abrazo que contenía 21 años de búsqueda inconsciente, 3 meses de angustia y la promesa de un futuro juntos. «Te amo, mi princesa», le susurró Emiliano. «Nunca más voy a dudar de ti, nunca más voy a dejarte ir». «Yo también lo amo, papá. A pesar de todo, nunca dejé de amarlo». Se separaron para mirarse a los ojos, y Emiliano le puso el collar nuevo alrededor del cuello. «¿Me prometes que nunca más vas a dudar de quién soy?», preguntó Lucía. «Te lo prometo, y si alguna vez vuelvo a ser tan idiota, tienes permiso de darme una cachetada». Lucía se rió por primera vez en meses. «Está bien, pero espero no tener que usarlo». Caminaron de regreso hacia el restaurante tomados de la mano. Don Carlos los vio llegar y sonrió al ver que habían resuelto sus diferencias. «¿Todo bien, mija?», le preguntó a Lucía. «Todo perfecto, don Carlos, pero creo que voy a tener que renunciar». «¿Te vas a ir con tu papá?». «Si él quiere que regrese», dijo Lucía, mirando a Emiliano. «Por supuesto que quiero que regreses», respondió él. «Pero si quieres quedarte aquí más tiempo, yo me quedo contigo. Puedo manejar los negocios desde cualquier parte». «No», dijo Lucía. «Ya estuve huyendo suficiente tiempo. Es hora de regresar a casa y construir la vida que se supone que debimos tener desde el principio». Esa noche, Emiliano se quedó en el pequeño hotel del pueblo. Al día siguiente, ayudó a Lucía a empacar sus pocas pertenencias y se despidieron de don Carlos y de los otros empleados del restaurante que habían sido tan amables con ella. «Cuida mucho a esa niña», le dijo don Carlos a Emiliano mientras se despedían. «Es un tesoro, trabajadora, honesta y con un corazón de oro». «Lo sé», respondió Emiliano, «y esta vez no la voy a dejar ir». Durante el viaje de regreso a Guadalajara, padre e hija hablaron de todo lo que había pasado durante los 3 meses de separación. Lucía le contó sobre su travesía por la costa, los diferentes trabajos que había tenido y cómo había estado tratando de reconstruir su identidad. «¿Sabes qué fue lo más difícil?», le dijo. «No era vivir sin dinero o sin comodidades. Era vivir sabiendo que mi propio papá había dudado de mí. Eso me dolía todos los días. Nunca me voy a perdonar por eso», respondió Emiliano. «Pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que confío en ti completamente». Al llegar a Guadalajara, lo primero que hicieron fue ir al edificio de Empresas Salvatierra. Emiliano quería que todos los empleados vieran que su hija había regresado y que cualquier duda sobre su identidad había sido resuelta definitivamente. «Damas y caballeros», anunció en una junta improvisada, «quiero que conozcan nuevamente a mi hija, Lucía Salvatierra. Hubo un malentendido terrible que causó su ausencia temporal, pero ahora está aquí para quedarse». Los empleados aplaudieron, aunque muchos seguían confundidos por toda la situación, pero el mensaje era claro. Lucía era la heredera legítima de Emiliano Salvatierra. Esa noche, en el departamento nuevo que Emiliano le había comprado a Lucía, cenaron juntos como la familia que siempre habían sido destinados a ser. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Lucía, tocando su collar nuevo. Que después de 21 años separados, 3 meses de malentendidos y todas las mentiras de Rebeca, al final, el amor verdadero ganó». Emiliano levantó su copa de vino. «Por el amor verdadero y por los milagros que sí existen, especialmente cuando tienen ojos verdes y el corazón más noble del mundo. Por la familia», brindó Lucía. Por segunda vez, y para siempre, chocaron sus copas bajo la luz de la estrella dorada que brillaba en el cuello de Lucía, sellando para siempre el reencuentro que el destino había estado preparando durante 21 años.